Hola, ¿qué tal? Hoy te hablaremos sobre países que ya no existen, ya sea porque se desintegraron o porque se unificaron con otro país. A lo largo de la historia ha habido países que se crean y otros que dejan de existir. Solo hay unos pocos estados en el mundo que han perdurado durante cientos o miles de años. Cuando un país deja de existir, sus ciudadanos suelen pasar por un proceso que puede ser realmente dramático, ya que a menudo la desaparición es causada por una revolución violenta o una guerra. También hay casos en los que el país en cuestión se encontraba en una situación límite, empeorada por acontecimientos extremos, que culminó en un colapso. Es lo que pasó con el accidente de Chernóbil, que se sumó a los problemas por los que ya pasaba la Unión Soviética. Quédate conmigo para conocer los países que un día existieron, algunos realmente grandes y que en sus respectivas épocas se consideraban realmente poderosos. Como verás, hoy en día existen países que están en una situación parecida, por lo que puede que en el futuro también desaparezcan. Número 1. Reino de Gran Bretaña. El Reino de Gran Bretaña fue un estado que existió entre 1707 y 1800. Surgió de la unión entre los reinos de Escocia e Inglaterra, con el Acta de Unión de 1707. Cuando el acta entró en vigor, se unificaron la corona y el parlamento. Después de la rebelión irlandesa de 1798, el reino quedó disuelto con la aprobación del Acta de Unión de 1800. Así que el Reino de Irlanda y el Parlamento de Irlanda se anexaron a la unidad política, dando paso al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. 2. Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves. El Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves fue un estado regido por la Casa de Braganza entre 1815 y 1822, tras los acuerdos del Congreso de Viena, un encuentro internacional que se celebró en 1815 en Austria para restablecer las fronteras de Europa. Brasil quedó reconocido como reino por las potencias europeas. Su monarca era el rey de Portugal. En su época fue uno de los estados más extensos, abarcando casi todo Brasil, en el sudoeste de la banda oriental hasta el territorio montevideano y la provincia cisplatina, actualmente Uruguay, toda la Guyana francesa, todo el actual territorio de Portugal y las dependencias y colonias de Cabo Verde, Guinea-Bissau, Cabinda, Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Damán, Goa, Diu, Timor, la isla de Flores y Macao y otras zonas costeras africanas. 3. Gran Colombia. La Gran Colombia o República de Colombia fue un estado americano creado por el Congreso de Angostura de 1819 que unió a Venezuela y la Nueva Granada en una sola nación. Más tarde se adhirieron Panamá, Quito y Guayaquil. Existió jurídicamente entre 1821 y 1831, con una superficie que correspondía a los actuales territorios de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. En el momento de su creación era el país hispanoamericano con mayor prestigio internacional, por lo que algunos políticos europeos y de América creyeron que se convertiría en una de las naciones más poderosas del planeta. Sin embargo, se disolvió por las diferencias políticas entre partidos del federalismo y del centralismo, así como por tensiones entre los pueblos que la integraban. 4. República Federal de Centroamérica. La República Federal de Centroamérica fue una nación surgida de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, celebrada el 22 de noviembre de 1824. Su capital fue Ciudad de Guatemala hasta 1834. Luego fue Sonsonate y finalmente San Salvador hasta su desintegración en 1839. Esta federación se conformaba de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En 1838 se sumó Los Altos, que fue un estado que abarcaba territorios del occidente de Guatemala y del Soconusco en Chiapas, México. Entre 1838 y 1839, los estados entraron en una guerra civil. Nicaragua se declaró independiente el 30 de abril de 1838. El 5 de noviembre, Honduras se separó de la Federación y el 14 de noviembre lo hizo Costa Rica. El 17 de abril de 1839, Guatemala declaró disuelto el Pacto Federal, así como su independencia. En 1840, Guatemala absorbió al estado de Los Altos y aunque la Federación ya estaba disuelta, El Salvador no lo aceptó hasta 1841. Durante el siglo XIX hubo intentos de restablecerla. 5. República de Texas.
La República de Texas fue un estado soberano que existió entre 1836 y 1846. Durante este tiempo, México trató a este territorio como una provincia rebelde. Texas se separó de México tras la Guerra de Independencia de Texas que ocurrió entre 1835 y 1836. Una de sus primeras decisiones como estado independiente fue restaurar la esclavitud, que había sido abolida por México desde 1829. Para 1840, la República de Texas contaba con 11,000 esclavos. En 1846 se produjo la transferencia de poderes a Estados Unidos, causando protestas de parte del gobierno mexicano y finalmente la declaración de la Guerra de México a Estados Unidos, que duró desde 1846 hasta 1848 y que culminó con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. 6. Reino de Hawái. El Reino de Hawái se formó en 1795, cuando el jefe guerrero Kamehameha el Grande conquistó las islas independientes de Oahu, Maui, Molokai y Lanai, unificándolas en un solo gobierno. En 1810, todo el archipiélago se unificó. Al unirse al reino, las islas de Kauai y Niihau. Esta unificación terminó con la sociedad feudal de las islas hawaianas y transformó al territorio en una monarquía moderna que se forjó en la tradición de los imperios europeos. El reino desapareció después de que abdicó la reina Liliuokalani en 1893, tras la invasión militar de Estados Unidos. Hubo un golpe de Estado y se estableció un gobierno provisional y posteriormente se instauró la República de Hawái en 1894. 7. Imperio Coreano. El Imperio Coreano fue un estado monárquico que duró hasta la anexión de Corea por parte de Japón en el mes de agosto de 1910. Este imperio estuvo vigente desde 1897 y contó con 13 millones de habitantes. En octubre de 1897, el emperador Go-hong proclamó la fundación del nuevo Imperio de Corea y se convirtió en el emperador Gwangmu. Después de esto, el imperio entró en un proceso de modernización y occidentalización. En el mes de septiembre de 1905, Rusia y Japón firmaron el Tratado de Portsmouth, con lo que acabó la guerra ruso-japonesa. Más tarde, el 22 de agosto de 1910, el Imperio de Corea se anexó a Japón por el Tratado de Anexión Japón-Corea, y con esto comenzó un periodo de 35 años de dominio colonial japonés sobre Corea. 8. Reino de Prusia. El Reino de Prusia fue un estado europeo que existió entre 1701 y 1918. Originalmente estaba centrado en Brandeburgo, Prusia, pero logró expandirse. Al acabar la guerra austro-prusiana, alcanzó la hegemonía total sobre el norte de Alemania. En 1871, después de la guerra franco-prusiana, se proclamó el Imperio Alemán y Prusia alcanzó su máxima extensión territorial. En 1918, Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial y una revolución socialista derrotó a la monarquía, por lo que el reino se convirtió en el Estado Libre de Prusia, un estado federado dentro de la nueva República Alemana. 9. Reino del Tíbet. El Reino del Tíbet fue un estado independiente de facto entre el colapso de la dinastía Qing en 1912 hasta la invasión y anexión por parte de China en 1951, que lo convirtió en la región autónoma del Tíbet. Su independencia no fue reconocida formalmente por ninguna potencia occidental ni por China. En el mes de agosto de 1950 sucedió el terremoto de Assam en el Tíbet, un sismo muy destructivo que acabó con la vida de 1,526 personas, lo que dejó al estado sin la capacidad de defenderse de una invasión china. Así que en octubre de ese mismo año, el Ejército Popular de Liberación invadió la región de Chamdo y eliminó la resistencia del ejército tibetano. Más tarde, con el Acuerdo de los 17 Puntos en 1951, se afirmó la soberanía de China sobre el Tíbet, momento en el que finalizó el Reino del Tíbet. 10. República Árabe Unida. La República Árabe Unida fue un estado soberano de 1958 hasta 1961. Inicialmente fue una unión política entre Egipto, incluyendo la Franja de Gaza, y Siria, que se mantuvo hasta que Siria se separó de la unión tras un golpe de estado. Egipto siguió utilizando ese nombre hasta 1971. Esta república se estableció el 1 de febrero de 1958 con la idea de organizar un estado panárabe propuesto por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser
y un grupo de líderes políticos sirios. El partido Baaz Árabe Socialista fue uno de los principales defensores de esta unión. El problema fue que no se consolidó una federación de estados árabes, sino un estado dominado por los egipcios. El poder se centralizó y el descontento sirio fue aumentando, hasta que el 28 de septiembre de 1961, un grupo de oficiales dio un golpe de estado, declarando la independencia de Siria. 11. Dominio de Ceilán. El dominio de Ceilán fue un país independiente en la Mancomunidad de las Naciones. Compartió monarca con Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, junto con otros estados soberanos. Ceilán estuvo vigente entre 1948 y 1972, año en que se convirtió en una república y cambió su nombre a Sri Lanka. La colonia de Ceilán estuvo gobernada por los británicos, pero después de la Segunda Guerra Mundial logró su independencia gracias a la presión pública. A partir del 4 de febrero de 1948 entró en vigencia su constitución modificada y se otorgó la independencia. En 1971, el Frente de Liberación Popular Marxista intentó derrocar al gobierno y el territorio obtuvo ayuda británica, soviética e india para combatir esta rebelión en 1972, tras lo cual se convirtió en una república y cambió su nombre. 12. Reino de Sikkim. El reino de Sikkim fue una monarquía hereditaria que existió entre 1642 y 1975. Entre 1861 y 1947 fue un protectorado del Raj británico. Entre 1947 y 1950 fue un estado independiente de facto y entre 1950 y 1975 fue un protectorado de la India. En 1970 comenzaron revueltas que exigían el fin de la monarquía y el establecimiento de la democracia. El 13 de abril de 1974 se celebraron elecciones, resultando ganador el Congreso Nacional de Sikkim. El rey Palden Tondup Namgyal abdicó el 10 de abril de 1975 y después de un referéndum el territorio se unió a la India como un estado más de este país. 13. Vietnam del Sur. Vietnam del Sur fue un estado del sudeste asiático que ocupaba la totalidad de la región meridional y la parte sur de la región central del Vietnam actual. Fue fundado en 1955 después de un referéndum que reorganizó los estados del sur del extinto estado de Vietnam. Este estado se convirtió en un territorio controlado por Estados Unidos y pudo sobrevivir gracias a la ayuda militar y económica que este país le suministró durante 2 décadas, por el interés de Estados Unidos de que no se unificara todo el territorio bajo un gobierno comunista. El 30 de abril de 1975, el Frente de Liberación de Vietnam y las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam capturaron la ciudad de Saigon, la capital de Vietnam del Sur, poniendo fin a la Guerra de Vietnam e iniciando un periodo de transición que derivó en la reunificación del país. 14. Vietnam del Norte. Vietnam del Norte ocupaba la totalidad de la región septentrional y la parte boreal de la región central del Vietnam actual. Fue fundado el 2 de septiembre de 1945 por Ho Chi Minh, en los últimos días del Imperio de Vietnam. La región del sur contaba con una mayoría anticomunista y el territorio quedó dividido. Durante la Guerra de Vietnam, Vietnam del Norte estuvo apoyado por la Unión Soviética y por China, mientras que Vietnam del Sur fue apoyado por Estados Unidos, Australia, Corea, Filipinas, Tailandia y Nueva Zelanda. La guerra terminó con la toma de Saigón por las fuerzas de Vietnam del Norte el 30 de abril de 1975. Más tarde, ambos territorios formaron una sola nación llamada República Socialista de Vietnam. 15. Checoslovaquia. Checoslovaquia fue un estado soberano que existió de 1918 a 1939 y luego de 1945 a 1992. Se creó cuando se declaró la independencia de Austria-Hungría y dejó de existir entre 1939 y 1945, pues Eslovaquia declaró su independencia y los territorios restantes del este pasaron a ser parte de Hungría, mientras que en las demás tierras checas se proclamó el protectorado alemán de Bohemia y Moravia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se restableció la República de Checoslovaquia. En 1992, debido a las tensiones nacionalistas en el gobierno, Checoslovaquia se disolvió pacíficamente en un acuerdo tomado en el Parlamento. La separación formal llegó el 31 de diciembre de ese mismo año, con la formación de 2 países independientes, República Checa y República Eslovaca.
16. Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un país transcontinental que abarcaba gran parte de Eurasia y que se mantuvo desde 1922 hasta 1991. Se creó el 30 de diciembre de 1922 con la fusión de Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Sus límites geográficos fueron variando, pero después de sus últimas extensiones territoriales llegó a ocupar casi el mismo territorio que el Imperio ruso, sin incluir a Polonia, la mayor parte de Finlandia y Alaska. El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron el Tratado de Belavezha, que declaraba la disolución de la Unión Soviética y el establecimiento de la Comunidad de Estados Independientes. El 25 de diciembre de ese mismo año, Gorbachov dimitió como presidente de la Unión Soviética y al día siguiente se disolvió el Soviet Supremo de la Unión Soviética, aunque otras organizaciones como el Ejército y las fuerzas policiales se mantuvieron en sus puestos hasta 1992. 17. Reino de Laos. El Reino de Laos fue un estado soberano desde 1953 hasta 1975, momento en el que el Ejército Popular de Liberación de Laos derrocó al gobierno y creó la República Democrática Popular Lao. El Tratado Franco-Laosiano de 1953 dio la independencia a Laos y el Real Gobierno de Laos tomó el control del país. Se estableció una monarquía constitucional con Sisavang-Vong como rey. El 2 de diciembre de 1975 se presentó la carta de abdicación del rey Savang-Vatthana en Vientiane, tras lo cual fue establecida la República Democrática Popular Lao. 18. República Federativa Socialista de Yugoslavia. La República Federativa de Yugoslavia surgió en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial. Se mantuvo hasta 1992 cuando se desintegró como consecuencia de las guerras yugoslavas. Este estado socialista se componía de 6 repúblicas menores: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Después de la muerte del jefe de Estado Josip Broz Tito en 1980, crecieron las tensiones entre los diferentes pueblos de la federación. Eslovenia y Croacia declararon su independencia y poco después también Macedonia y Bosnia y Herzegovina, dando comienzo a las primeras guerras yugoslavas. La República Federativa fue reemplazada por la República Federal de Yugoslavia, únicamente con Serbia y Montenegro, la cual se mantuvo hasta 2003. 19. República Popular del Congo. La República Popular del Congo fue un estado socialista que se estableció en 1970 en la actual República del Congo. Existió hasta 1991, momento en el que el país fue renombrado y el gobierno del Partido Congoleño del Trabajo fue eliminado. Contaba con 2.153.685 habitantes en 1988 y vivían en ella 15 grupos étnicos diferentes. Al igual que otros estados socialistas, se mantuvo cercano a la Unión Soviética, a los países del llamado Bloque del Este y a Cuba. A mediados de 1991, el Consejo Nacional Soberano retiró el término popular del nombre oficial del país, reemplazó la bandera y el himno comunista y nombró a un primer ministro transitorio. 20. Serbia y Montenegro. Serbia y Montenegro fue un estado europeo situado en la península balcánica que existió desde 2003 hasta 2006. El 4 de febrero de 2003 entró en vigor una nueva carta constitucional con la denominación Serbia y Montenegro que sustituía a la República Federal de Yugoslavia. A pesar de la unión oficial, Serbia y Montenegro funcionaban como repúblicas separadas y mantenían una política común únicamente en temas de defensa, cancillería, comercio y derechos humanos. En lo demás, tenían su propia política y cada entidad usaba su propia moneda. El 21 de mayo de 2006 se hizo una consulta a la población de Montenegro y el 55.4% apoyaron la independencia. El 3 de junio de ese mismo año, el Parlamento ratificó los resultados, proclamando la independencia del país. Desde ese momento, existen 2 estados separados, Serbia y Montenegro. ¿Qué país crees que es el próximo en desaparecer? Déjanos saber en los comentarios, me interesa mucho tu opinión. Visita este video sobre países que podrían desaparecer en el futuro para seguir aprendiendo. Si te ha gustado, dale like, comparte con tu familia y amigos y suscríbete con la campanita activada para no perderte otros videos como este. Será hasta la próxima.